Liliana Franco fue rectora de este colegio hace 13 años. O sea que algunos de ustedes la conocen. Y actualmente es la rectora del Colegio de Bogotá. Y Lili nos va también en esta reflexión que nos va a hacer sobre la armonía, nos va a compartir también todo lo que ella ha vivido a nivel universal, porque también ha tenido la suerte de estar en los dos últimos sínodos, el sínodo de la ecología y con la Amazonía, ¿cierto?, que fue muy ecológico, y el de la sinodalidad. Y sabemos que realmente esos sínodos a lo que nos invitaron es a saber, aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a dialogar y a discernir. Aspectos claves de la vida fundamental del colegio y de la familia. Hoy estamos aquí sexto, séptimo y octavo. Sexto ya en bachillerato, qué rico. Séptimo ya son expertas en cómo es bachillerato. Y octavo se prepara pues para ser el año entrante de las grandes del colegio. Yo pido para todos, padres de familia y niñas que empiezan un año con mucha energía, un gran aplauso. Muy buenos días. Bueno, para mí es motivo de muchísima alegría estar en este colegio que tanto quiero y poder acompañar este inicio del año, poder caminar con ustedes en este inicio del año. Le agradezco a Beatriz esta invitación a estar acá, porque a mí también pues estar en este lugar me renueva, me anima. Amo mucho esta ciudad, esta cultura. Entonces, siento una alegría muy grande de estar aquí. Ustedes saben que el Colegio de la Compañía de María en Medellín no es una isla, sino que pertenece a una red universal de colegios, con presencia en 4 continentes. Y para los colegios de la Compañía de María, este año es el año de la armonía. Ustedes saben que todos los años hay como un valor transversal que nos anima, que nos motiva. Entonces este año ese valor es el valor de la armonía. Yo quisiera partir de una afirmación, y es que el hogar y el colegio deberían ser eso, un laboratorio de la armonía. Un lugar en el que podamos cultivar la ternura en las relaciones. Sobre todo, el escenario en el que aprendamos a mirarnos en condición de lo que somos, familia, hermanos. Hay un texto de la carta a los romanos en el que se nos dice: vivan en armonía los unos con los otros. Es como el imperativo para este año. Es la invitación donde estemos, en la armonía, en el hogar, en el salón de clase. La invitación es: vivan en armonía los unos con los otros. La Iglesia, en los pontificados del Papa Francisco y ahora en el pontificado del Papa León, vienen invitándonos precisamente a entender que la gran llamada es ser hermanos, y en contextos tan complejos como los nuestros, porque son contextos atravesados por la guerra, se nos viene planteando una pregunta. La pregunta es: ¿cómo aprender a ser hermanos? Un pequeño cuento podría ayudarnos en esta reflexión.
El cuento se llama Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, pues que hacía mucho ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo también aceptó, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso delante e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un mueble fino. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señoras y señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos». Ese es el cuento con el que iniciamos esta reunión. Los quiero invitar a que nos demos 10 segundos para voltear la cabeza y para mirarnos. Démonos 10 segundos para mirarnos. Y si alguna niña no está cerca de su papá y de su mamá, la invito a que suba o baje y busque a su papá y su mamá y se quede junto a ellos el resto de la reunión. Vamos a darnos 30 segundos de desorden. Vamos a buscar a papá y a mamá. Muy bien. Con la lectura de este cuento y con ese ejercicio que hicimos de mirarnos, vamos a partir de un hecho constatable. El hecho constatable es este: la bendita diferencia. Miren, cada persona es única, es irrepetible, irreemplazable, todos otros complejos, somos dinámicos. Cuando nos acercamos a otra persona, somos, como lo dice Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad, somos como curiosos, asomados al precipicio de la incertidumbre. El otro siempre es un misterio. Incluso nosotros mismos terminamos siendo también un misterio. A veces uno dice, ¿cómo yo ahora, en la década de mis 50, estoy aprendiendo esto de mí? Como que permanentemente vamos descubriendo facetas de lo que somos. Toda persona es tierra sagrada, es posibilidad. Toda persona es tesoro, pero es también un enigma indescifrable. Un territorio virgen es el otro, imposible de delimitar y de calcular. Es extraño, pero pertenecemos al mismo género y sin embargo nosotros no alcanzamos a habitar ese misterio que nos habita. Somos distintos, maravillosamente distintos en culturas, en lenguas, en criterios, en religiones,
en visiones del mundo, en sensibilidades, en gustos. Y la diferencia, contrario a lo que creen algunas personas, la diferencia es puente, la diferencia es posibilidad, es riqueza. Incluso la diferencia es la condición para el encuentro. Sin embargo, nosotros los seres humanos que somos así como extraños, hemos hecho de la diferencia una bandera. Yo soy de Nacional y tú, Nico, eres de Medellín. Hemos hecho una bandera de la diferencia y nos cubrimos con esa bandera el rostro. Hemos hecho de la diferencia una frontera. Para ello entonces lo que hacemos es que minamos el área aledaña para impedirle el paso a los extraños. Y hemos hecho de la diferencia una consigna, y una consigna que nos ensordece y que nos incapacita para escuchar otras voces y otros clamores. O a veces en el salón de clase, yo no sé si ahora pasa, en mi época pasaba, hacemos de la diferencia una barra que se cierra y que impide que llegue otra niña, que impide que llegue otra persona, porque es distinta, porque no se peina como yo, porque no visita el centro comercial que yo visito. Como si la diferencia entonces a lo que nos llevara fuera a enfrentarnos o a obnubilar al otro o a invisibilizar al otro. Este año eso no puede pasar, porque este año es el año de la armonía. Es el año en el que queremos convivir en armonía. Y para convivir es fundamental el conocimiento, porque nosotros solo amamos eso que conocemos. ¿Se acuerdan del libro del Principito? El zorro y el Principito. Solo amamos lo que domesticamos, solo amamos aquello con lo que nos relacionamos, solo amamos lo que conocemos. Por eso, como estamos al lado de papá y mamá me van a decir a mí en un minuto qué conocen de mí. Y yo les voy a decir a ellos qué conozco de ellos, que me hace amarlos. Y ellos me dicen qué conocen de mí, que hace que me amen. Nos damos un minuto. Casi todos están terminando con un abrazo, con una caricia, con una sonrisa, como si conocernos también supusiera eso, supusiera corporalidad, encuentro, mirada, complicidad, amor. Cuando yo reflexiono en torno a lo que significa convivir en armonía, reconozco que supone que nos empeñemos en ayudar a construir un mundo de hermanos. Y entonces pienso en Martin Luther King, que decía que los seres humanos hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Aprender a convivir es hoy más que nunca un imperativo, es una urgencia, a tal punto que todos los sistemas educativos del mundo se han planteado como objetivos en sus planes decenales aprender a convivir, enseñar a convivir. Si ustedes cogen el plan educativo de Japón, el de Corea, el de Estados Unidos, el de Chile, el del Congo, el de Colombia, todos en sus objetivos decenales tienen una línea que dice aprender
a convivir, enseñar a convivir. Y desde mi lógica, se constituye en un dato elocuente. ¿Qué perciben de la realidad del mundo los expertos en políticas educativas que se empeñan en incluir la convivencia en sus planes anuales y decenales? Y una pregunta más, ¿a qué clase de sociedad asistimos que se hace una urgencia enseñar el arte del encuentro, de la relación, de la convivencia? El conflicto, pensemos, yo he estado 2 días en Medellín, el primer día vi 2 señores de 2 motocicletas discutiendo, ayer vi un señor de un taxi con una señora de una motocicleta, me vine de Bogotá viendo en la televisión una señora que discutió con un repartidor de pizza. Es que nos cuesta tanto convivir, es que todos tenemos como tan a flor de piel esa pulsión de agresividad. El conflicto parece ser la amenaza a la convivencia. Hay conflicto en el hogar, en la escuela, en el ambiente laboral, en la patria, en el mundo. Victoria Camps, que es una famosa filósofa y socióloga, dice que en el origen de todo conflicto hay por lo menos 3 causas. La primera, muchos estamos deseando con recursos desiguales los mismos bienes y esos bienes son escasos. La segunda causa, una parte sustancial de la humanidad siente pasión por dominar, por conquistar, por dañar, por apoderarse. Y la tercera causa, los criterios egoístas suelen predominar sobre los criterios altruistas. Vivir es convivir con los demás y convivir es el arte de trascender el conflicto, de ser con los demás, de vivir en compañía, de vivir en armonía. El hogar y el colegio son aliados insustituibles. Yo conocí una vez un rector que decía: yo prefiero un colegio de huerfanitos. No le gustaban mucho los padres de familia a ese rector. Yo nunca estuve de acuerdo con él. El tesoro más grande de un colegio, el potosí de una institución educativa son los padres de familia. Son los aliados insustituibles. Por eso la alianza tiene que ser permanente entre hogar y escuela para poder contribuir a la formación de la conciencia que permita el conocimiento de la realidad desde la óptica del discernimiento y que libres de manipulaciones o de estrategias mediáticas y populistas ayude a nuestros niños a situarse ante la realidad y ante el conflicto con compasión, con solidaridad y con respuestas adecuadas a este momento histórico. Por eso, hogar y escuela deberían darnos herramientas que nos capaciten para enfrentar el conflicto. En el fondo se trata de resiliencia, pero más en el fondo se trata de capacidad de reconocer al diferente como un interlocutor repleto de dignidad. Se trata en el fondo de capacitarnos para la plenitud del amor. Y en lógica cristiana, la plenitud del amor es el perdón que surge de un ejercicio cotidiano de introspección que nos permite reconocer faltas y que nos permite enmendarlas. Yo me hago esta pregunta: ¿cuándo un papá, una mamá, un maestro se transforma en un artesano de la armonía? Y me respondo: cuando empeña la totalidad de sus fuerzas en restaurar lo que el mundo rompe. Y entonces pienso en una parábola bíblica que acostumbran llamar la del hijo pródigo,
y que a mí me gusta llamar con los exégetas actuales la del Padre Misericordioso. Esa parábola nos cuenta la historia de un papá que tenía dos hijos, un hijo mayor que era así como somos los hijos mayores, ¿no? Un poco psicorrígido, ordenado, calculador, metódico, que todo lo hace bien, con ese super yo por allá en las nubes. Un hijo mayor así, que no le daba muchos problemas al papá. Y un hijo menor, así como con más ganas de hacer cosas distintas, libre, aventurero. Y dice la historia que ese hijo menor le dijo un día al papá: hey papá, dame toda la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá, que era bueno, le dijo: tómela, mijo. Y ese muchacho se fue y se gastó toda la herencia en excesos, en excesos. Y los excesos, todo exceso, desvirtúa la belleza. Todo exceso le quita vitalidad a la vida. Y él se gastó todo en excesos, en vicios, en licor. Y dicen que cuando ya él se sentía como una piltrafa humana, porque hay momentos en la vida en que nos sentimos así todos, cuando sentía que no tenía fuerzas, que no podía, que todo a su alrededor era impotencia, él recordó, porque recordar es la condición para salvarnos. ¿Y saben qué recordó? Que uno tiene que recordar siempre, que tiene hogar, que tiene papá, que tiene mamá. Siempre que nos equivocamos, tenemos que recordar eso, que tenemos hogar, que tenemos trinchera, que tenemos una tabla de salvación. Y dice ese texto bíblico que ese joven recordó eso. Y entonces, él, que estaba comiendo ya las migajas que sobraban de los cerdos, dijo: yo tengo papá, yo tengo casa, yo voy a regresar. Y así, hecho harapos, hecho heridas, emprendió el camino de regreso. ¿Y saben qué se encontró? No se encontró un papá gruñón ahí echándole cantaleta. Dice el texto que se encontró en la puerta de su casa un papá con los brazos abiertos, que lo vio de lejos y que ya desde lejos, cuando lo vio, se le alegró el corazón, y que cuando el hijo llegó, lo abrazó en besos y le devolvió la vida, le devolvió la esperanza. El texto termina diciendo que hizo fiesta porque había llegado el hijo perdido. A todos nosotros nos hace bien recordar que tenemos hogar, que tenemos papá, que tenemos mamá. Ustedes, niñas hermosas, van a empezar una etapa muy linda de la vida, pero es un poco compleja. Esa adolescencia siempre, en todas las generaciones, ha sido un poco complejo. A los papás los tranquilizo porque la complejidad solo dura hasta noveno, en noveno ya pasa. Pero sexto, séptimo y octavo son años un poco más complejos porque todos aprendemos a conocer un poco más de nosotros, hay cambios en nuestra vida, en nuestro cuerpo, el mundo relacional se expande de una manera diferente. Mientras transitamos esa etapa, a veces nos equivocamos, a veces hacemos cosas que nos dañan un poquito, nos hieren un poquito, porque esta sociedad también es cruel. Yo, por ejemplo, esta semana en TikTok veía la dieta de las princesas, como Blancanieves, solo manzanas, como no sé quién, solo agua. ¿Como quién? Solo agua. Hay cosas en la sociedad, vea, ustedes se ríen porque saben de qué les estoy hablando. En la sociedad hay cosas que tienden a dañarnos, que nos hieren, que nos lastiman. Y por eso tenemos que mantener ojos abiertos, mirada crítica. Por eso tenemos que aprender a tomar siempre buenas decisiones. Esa es la clave en la vida, tomar buenas decisiones.
y recordar si por alguna razón nos equivocamos como ese hijo menor, si por alguna razón algo nos lastimó en el camino de la vida, tenemos que recordar que tenemos hogar, que tenemos papá y mamá y que papá y mamá siempre van a estar ahí con los ojos abiertos, dispuestos a reconstruirnos. Yo quisiera proponerles para este año un decálogo que puede ayudar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a vivir el valor de la armonía. Entonces, lo primero que les quiero proponer es esto: en armonía, los que conocen sus raíces. Miren, las raíces nos conectan con nuestra historia. Las raíces nos dan la base sólida para poder construir nuestra identidad y para poder afrontar los desafíos de la vida con mayor seguridad. Niños, desde la infancia y sobre todo en la adolescencia, los niños buscan comprender su entorno, buscan comprender el mundo. Y para eso se hace necesario tener bitácoras, tener mapas que los conecten con su identidad, con sus antepasados, con sus valores. ¿A qué nos ayuda tener claras nuestras raíces? Saber quién fue mi bisabuelo, cómo se la jugó, cómo le tocó. ¿A qué nos ayuda eso? Primero nos ayuda a desarrollar un sentido de identidad. Por eso es importante que conozcamos las historias familiares, porque eso nos ayuda a comprender nuestra propia historia personal y a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Luego, por eso es importante también fomentar el sentido de pertenencia, saber de dónde venimos, qué es lo que nos da seguridad, qué refuerza nuestros valores afectivos con las personas que queremos. Pero nos ayuda también a valorar la historia, a valorar las tradiciones familiares, que podamos entonces, por ejemplo, descubrir costumbres, anécdotas, experiencias vividas por nuestros antepasados, que podamos comprender la importancia de la cultura familiar, y ahí se hace importante el diálogo intergeneracional de nosotros con nuestros abuelos, con nuestros tíos. Y saber nuestras raíces nos ayuda a aprender valores que son esenciales, porque muchos valores que nos sostienen luego en la vida los aprendemos en nuestro hogar, porque la escuela de los valores es el hogar. A veces nosotros le cedemos esa responsabilidad al colegio o a la universidad, pero estamos equivocados, porque la escuela de los valores es el hogar. Entonces, en armonía, que cultivan y cuidan sus raíces. En armonía, los que hacen del amor la norma de sus vidas. Papá, mamá, hace 13 años, 14, 15, 12, cuando a ti te dijeron, vas a ser papá, vas a ser mamá, te cambió la vida. Desde entonces tus prioridades no son las mismas. Desde entonces no te desvelas por las mismas cosas que te desvelabas antes. La maternidad y la paternidad, que no están de moda, pero que son una vocación, que son un llamado de Dios, porque a ti Dios te eligió para ser mamá, a ti Dios te eligió para ser papá. Y esa elección, ese llamado te cambió la existencia, te cambió el ritmo de tu agenda, te hizo vivir en otra lógica, y esa lógica se llama amor. Y no hay amor si no es hasta el extremo, y no hay amor que no da la vida, y no hay amor que no lo ofrece todo. Por eso, en esa lógica los invito a que quienes tenemos al lado nuestra chiquilla, la abracemos y con ella escuchemos esta canción de Marta Gómez que se llama Sos mi sol. Digámosle a nuestra hija que es mi sol. La proyectamos, gracias.
es una canción muy linda de Marta Gómez, cantautora colombiana. Pongámosle un poquito de volumen, por favor. Gracias. Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete, sos mi sol frazada, sos mi madrugada, sos mi sol viajero, mi circo entero. Sos mi sol flaquito, sos mi principito, sos mi sol juguete, mi gran banquete, sos mi sol canguro, sos higo maduro, un sol solitario, mi campanario, sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista. Mi sol canguro, sos higo maduro, un sol solitario, mi campanario, sos mi sol gigante, sos mi pan crocante, un sol trapecista, mi equilibrista. Niñas, ustedes son todo eso para sus papás, son su sol. Y no porque sea muy fácil acompañarlas, porque a sus papás no les dieron brújula, ni bitácora, ni recetas. Ellos han tenido que aprender junto a ustedes. Ustedes han sido como su más importante lección. Y todos los días junto a ustedes aprenden cosas, pero ustedes son eso para sus papás y para sus mamás. Por eso están en armonía los que, aunque suponga un desafío, hacen del amor la norma de su vida, porque vivir en armonía supone hacer del amor el centro de la existencia, y para eso es necesario educar el corazón y educarlo para que se configure desde relaciones sanas, que no vayamos por la vida negando amor. Relaciones en las que se fomenta el diálogo, se establecen límites claros, con respeto, se enseña inteligencia emocional, empatía, se promueve la educación integral, el afecto, la honestidad, el cuidado, la responsabilidad. Todos nosotros estamos ante un mundo atravesado por la crisis, y en un mundo así, el hogar y el colegio están llamados a ser oasis. Tu hogar tiene que ser un oasis. Las aulas de clase de este colegio tienen que ser un oasis. Ustedes saben por qué hay casa. Hay casa porque hay intemperie. Y la intemperie pide abrigo. La intemperie pide abrazo. ¿Y saben por qué hay colegio? Hay colegio porque hay mundo. Y el mundo muestra atención, el mundo pide cuidado. Nuestro hogar y nuestras plataformas educativas están convidadas a hacer eso, a ser abrigo, a ser nicho afectivo en el que sea evidente que se cuida de la dignidad humana y del bien común. Luego, en tercer lugar, en armonía, los que abrigan con un proyecto de hogar sólido. Yo me llevé una decepción. Le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, proyecto de hogar, y me salieron puros planes de vivienda. Solo planes de vivienda, carísimos además todos. Tener proyecto de hogar no es solo tener un espacio confortable que nos abrigue, no es solo tener unas paredes bonitas, bien decoradas. Tener proyecto de hogar es tener norte, es saber para dónde vas, es saber cuáles son los valores, los criterios, los límites, pero sobre todo los hábitos que identifican
nuestro hogar y nos hacen distintos de otras familias. Todos deberíamos tener proyecto de hogar. Todos deberíamos sentarnos y pensar juntos, padres e hijos, ¿qué queremos vivir este año en este hogar? ¿Cuál es el objetivo de este hogar? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los criterios? Pero sobre todo, ¿cuáles son los hábitos? Porque los hábitos son los que determinan nuestras prioridades. Los hijos, las hijas, sobre todo cuando están en la adolescencia, en sexto, séptimo y octavo, necesitan experimentar que tienen dónde anclarse, que tienen ancla. Necesitan experimentar que las cosas están claras, que no hay ambigüedades entre las figuras de autoridad, entre papá y mamá, el mamá y la abuela, que todos los adultos hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje. Eso ayuda a que ellas no se confundan. Si nosotros nos situamos con vacíos, si nosotros nos situamos con incoherencias, ellas sabrán llenar ese vacío con lo que la sociedad les ofrezca, en ocasiones en detrimento de su proyecto de vida. Tener proyecto de hogar entonces supone nombrar los sueños, verbalizar los deseos, las aspiraciones. Tener proyecto de hogar también significa sentarse y evaluar. Tener proyecto de hogar es ampliar la casa, es no quedarnos encerrados en nosotros mismos, porque la cerrazón siempre nos achica, incluso la cerrazón puede asfixiarnos. Entonces, la gran llamada de este año también para crecer en armonía es ampliar la casa, y eso pone un riesgo, el riesgo de ser atravesados por la vida, permeados por la diferencia, ensanchados por la relación. En este decálogo, en cuarto lugar, en armonía, los que disfrutan las pequeñas cosas y no saturan con excesos. Dichosos esos, los que saben disfrutar de lo simple, una puesta de sol, el canto del pájaro, el vuelo de las cometas. Dichosos los que descubren lo que decía en el cartel que encontramos cuando entramos a este colegio hoy. La naturaleza como el espacio de la armonía. Miren, nuestras hijas no son un closet por llenar, son vida fluyendo, necesitada de acompañamiento. ¿Y cuánto bien nos hace entonces desarrollar en ellas esa capacidad de asombro, darlas a que se maravillen de la vida? Si nosotros solo sabemos darles el iPhone 17 y 18, tarde que temprano no habrá nada en el mundo capaz de satisfacerlas, porque las cosas terminan siendo insuficientes. Antier me contó alguien que en una familia con muchos recursos económicos de esta ciudad, la mamá le dijo a sus 2 hijos, vamos para Miami, y que los muchachos le dijeron, ¿a Miami? ¿Otra vez a Miami? ¡Qué pereza! Las cosas, y eso lo sabemos muy bien los adultos, las cosas terminan siendo insuficientes, se acaban, se dañan, se corroen, pasan de moda. Las cosas terminan siendo insuficientes. Por eso tenemos que equipar a nuestros hijos de capacidad contemplativa, de ese don que es escaso en sociedades fracturadas con sobredosis de prisa y de fragmentación. Hay que ayudarlas a detenerse, a aprender a ver lo que otros no ven, ver más allá, ver al fondo y disfrutar de lo simple como un acto de resistencia, porque en sociedades del consumo, disfrutar con lo simple es un acto de resistencia, de amorosa resistencia ante un mundo que se desangra en excesos de droga, de violencia, de consumo, de ruido. Hogar y colegio deberían ser esos ecosistemas de la armonía, el lugar para el encuentro
Y miren, también lo bello tiene que ser entendido y admirado, y lo bello muchas veces es minúsculo. En quinto lugar, en armonía, los que favorecen la comunicación solo clara, oportuna y con sentido. Cuidar los lenguajes, pero no solo este, que es una sumatoria de fonemas. Cuidar sobre todo el lenguaje del gesto, del testimonio, de lo que mi vida le dice a mi hija más allá de mis palabras. Si yo le digo que hay que ser un buen vecino, se lo digo con palabras, eso se me nota. Si le digo que hay que ser un buen ciudadano, eso se me nota. Que mi vida, que mi testimonio sea el lenguaje elocuente, el lenguaje que le marque la vida a mi hijo. Que les enseñemos a entrar en diálogo, a prestar atención a los demás. Papá y mamá deberían ser los facilitadores del encuentro y ayudar a que los hijos se formen para la escucha, para el silencio, para el discernimiento, para el diálogo, para la toma de decisiones e incluso para saber trasegar los conflictos. En sexto lugar, en armonía, los que no rompen la unidad con cadenas de WhatsApp. Y aquí no voy a decir nada, solo los voy a invitar a que escuchemos un WhatsApp de padres de familia. Vamos a escuchar ese WhatsApp. Buenas tardes, queridos padres de familia. El próximo lunes celebraremos en el colegio el Día del Árbol. Como tarea, los niños solamente deben traer un árbol dibujado en una hoja de papel. Haremos una actividad. Profesora, ¿un árbol con raíces, tallo, ramas, hojas, flores, frutos o un árbol normal? Profesora, ¿el árbol de qué tipo de raza sería? ¿El árbol puede ser un arbusto? ¿El árbol tiene que ir con matera? Qué pena, profesora, no entendí. ¿Es árbol genealógico? Pero acabamos de salir de la celebración del Día del Idioma y ahora también el Día del Árbol. Profesora, ¿por qué no piensa en la economía de nuestros hogares? En el árbol genealógico de crecer los niños por fuera del matrimonio. Qué bueno lo del Día del Árbol porque mi hijo es vegetariano. Ay, sí, el mío es vegano. No, el mío sí nació aquí en territorio nacional. ¿Por qué no dibujamos el árbol en una hoja de árbol? A mí sí me da mucha pena con usted, profesora, pero yo no estoy de acuerdo en que hagan un dibujo en una hoja de papel. Eso es contaminación del medio ambiente. El proceso de fabricación, producción y consumo de una hoja de papel conlleva la Yo sé que en este colegio eso no pasa, pero en el mío sí. Yo les voy a contar que el 80%, no les estoy diciendo mentira, les estoy dando porcentajes, el 80% de las situaciones que yo tengo que resolver en lo cotidiano provienen de esos WhatsApp. Porque hay personas con una capacidad de enredar una pestaña que uno se queda absolutamente asombrado. Ayudemos este año a que esos grupos no rompan la armonía. Optemos por la comunicación ética, por la comunicación directa. Si algo no me gustó, hagamos lo que hay que hacer, conducto regular, pidamos una cita, hablemos, busquemos, construyamos juntos. Esta es la casa de todos. Santa Juana del Estonac, la fundadora de la Compañía de María, a mí me gusta muchísimo lo que ella decía de la comunicación. La comunicación es para unir. Para eso es la comunicación. La comunicación no es para romper el vínculo. Uno se encuentra el día de la familia, una mamá así con cara de revólver, con otra. ¿Qué le pasó a esa señora? No, que en el WhatsApp dijeron tal cosa y desde eso hace 7 años no se hablan. Y las hijas son las mejores amigas. O sea, no rompamos la unidad. La unidad se construye y la unidad se construye con palabras, con gestos, con pequeños detalles. A veces ese tipo de comunicaciones terminan siendo tan impersonales que uno no termina diciendo lo que quiere decir o por lo menos no dice como lo quisiera decir. Entonces también este año ayudémonos para no romper la armonía, intentando que nuestra comunicación sea ética, cordial, respetuosa del otro. En séptimo lugar, en armonía, los que buscan el bien común
y cuidan de lo público y son uno con el planeta. A todos nos compete seguir trabajando por la dignidad humana, por el respeto, por la valoración de la vida, cuidar de lo humano, humanizar. Trabajar por un hogar y por una escuela que motiven a soñar, que se recreen desde la utopía de lo fraterno, un hogar y una escuela en la que hagamos análisis de la realidad, propiciemos compromiso solidario, político incluso en el concepto de bien común, que desde la escuela se contribuya a transformar el entorno, que podamos seguir tejiendo redes de solidaridad que favorezcan la calidad de vida para los más pequeños. Si algo caracteriza el Colegio de la Enseñanza de Medellín de generación en generación, no es solo que las niñas de este colegio son brillantes y les va muy bien en su vida académica y profesional, sino que las exalumnas de este colegio tienen corazón noble, tienden la mano, trabajan por la solidaridad. Yo tengo montones de exalumnas a las que quiero con todo mi corazón, con las que me comunico en lo cotidiano, que me mandan las fotos de sus novios para que yo se los apruebe, que me muestran la argolla de compromiso, y todas esas exalumnas, todas, sin excepción, tienen algún compromiso social. No hay diciembre que no me digan, Lili, ¿qué más podemos hacer por los otros? ¿A qué fundación podemos ir? ¿A quién acompañamos? ¿A quién le ayudamos? Tengo incluso unas exalumnas que eran de un grupo de Nuevo Amanecer de este colegio, todas ya profesionales exitosas, brillantes, y ellas llevan más o menos 10 años poniendo una pequeña cuotica todas para apoyar la educación de los niños de Salahonda que vienen a hacer la Universidad de Medellín o a Bogotá. Es decir, pagándole la universidad a un niño de una isla del Pacífico o a 2 o 3. Si algo caracteriza la educación de este colegio es que este colegio forma para la solidaridad, forma para el compromiso, forma para la responsabilidad social. La indiferencia es la amenaza de la inhumanidad, de la frialdad, de la insensibilidad, de la oscuridad, de la confusión, de cualquier tipo de totalitarismo. Donde hay indiferencia y totalitarismo, para vivir en armonía debemos rechazar cualquier tipo de violencia y optar por todo lo que cuide de nuestra casa común, de nuestra patria, de la dignidad de las otras personas, de los bienes públicos, de lo que es de todos. En octavo lugar, en armonía, los que se hacen preguntas, indagan y tienden siempre al más. Miren, cuando la escuela cultiva lo humano, lo que hace es que enciende una luz. Y eso fue lo que nos heredó Juana del Estonac. Cada lugar tiene su luz, pero también cada persona tiene su luz. Lo homogéneo carece de luz. Por eso nos hará bien posibilitar el desarrollo de distintas inteligencias, habilidades, posibilitar que en el hogar y que en la escuela surjan preguntas, que se indague, que se tienda al más. Entonces, armonizar, humanizando, será acompañar a cada una de nuestras niñas hacia las cosas y luego hacia la hondura, llevarlas hacia la proximidad de lo visible para después dirigirlas hacia lo invisible que está detrás, aproximarlas a las preguntas para que puedan crecer en sentido. La originalidad, porque niñas, esta sociedad, y sobre todo cuando uno tiene 12, 13, 14 y 15 años, lo quiere homogenizar. Quiere, de generación en generación ha querido que todas nos peinemos igual, que todas nos vistamos igual, que nos quieren homogenizar. No hay nada más bello que lo auténtico, no hay nada más bello que lo verdadero. La originalidad, la innovación, las respuestas fieles y creativas deberían surgir de la pasión por el mundo
y del amor a los otros. No permiten que nadie opaque su luz. No permiten que nadie opaque su belleza. Sean lo que son, sean como son, sean lo que bebieron en ese hogar y en compañía de papá y de mamá. Vamos terminando y en noveno lugar, en armonía, quienes acompañan desde la proximidad y el afecto. Hay un concepto del proyecto educativo que a mí me gusta mucho. Dice que educar es caminar con la persona en un clima de proximidad y afecto, señalando el horizonte y posibilitando que cada una recorra su propio camino. Ese concepto es muy bello. Eso es educar. Caminar con la persona en un clima de proximidad y afecto, señalando el horizonte, pero posibilitando que cada una recorra su propio camino. De eso se trata, de estar ahí, de acompañar, de estar junto a nuestros hijos, maravillándonos con ellos de lo bueno y de lo bello, sorprendiéndonos con sus vigilaciones, con su capacidad de disfrutar de la vida, pero permanecer vigilantes también para poder pronunciar palabras oportunas, jalonar al más, exigir eso que reconocemos como fundamental para la vida. Y sobre todo estamos llamados como a descubrir esas pinceladas de Dios, del amor de Dios que hay en cada una de ellas y que las hacen únicas, diferentes, especiales. Y por último, en armonía, los que le hacen espacio a Dios en su corazón. Miren, desde la superficie nada perdura. En la epidermis, aquí, todo corre el riesgo de arrugarse, todo corre el riesgo de resecarse en la epidermis, de perder vitalidad y belleza. Una vida armónica requiere ir a lo profundo, requiere que cultivemos la interioridad, que posibilitemos esa experiencia de Dios, ese sentido de trascendencia. Y en este sentido, nuestros hijos necesitarían reconocer en nosotros auténticos testigos, testigos que les aproximen el rostro amoroso de Dios, que les enseñen que la fe debe estar unida a la vida, que les ayuden a saborear la palabra de Dios y a hacer de ella un faro que guía su existencia. Ojalá que este decálogo nos ayude este año a ejercitarnos en ese arte de vivir en armonía, de ser hermanos. Yo quisiera terminar regalándoles un poema de Magdalena Sánchez, una poetisa española. El poema se llama Instrucciones a mis hijos, y es el regalo que les quiero dar en esta mañana. Instrucciones a mis hijos. Jamás un conato de daros la vuelta, jamás una huida, por muchos que sean, jamás ningún miedo, y si acaso os diera, jamás os lo noten, que no se den cuenta, jamás un me rindo, si no tenéis fuerzas, aunque fuese a gatas, llegad a la meta. Que nadie os acuse, miradme a la cara, que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible si es que los hubiera. Yo no los conozco, y mirad que llevo yo sueños a cuestas. Jamás, y os lo digo como una sentencia, miradme a la cara, jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa. No hay nadie en el mundo que no la merezca. Hacedle la vida más fácil, miradme a cada ser vivo que habite la tierra. Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra por pasar de largo, sin gloria ni pena, delante de un hombre y no preguntarnos qué sueño le inquieta,
qué historia le empuja, qué pena lo envuelve, qué miedo le para, qué madre lo tuvo, qué abrazo le falta, qué rabia le ronda, qué envidia lo apresa. Jamás, y os lo digo faltándome fuerzas, si el mundo se para, no os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo empuje. Remangaos el alma, sed palanca y rueda, tirad de la vida vuestra y de quien sea. Que os falte camino, perded la pelea contra no tienen enanos, no sed los primeros que os ganen los hombres que no tienen piernas, no sabedlo todo, dejad que contesten los que menos sepan. Las manos bien grandes, las puertas abiertas, anchos los abrazos, fuera las fronteras. Hablad un idioma claro, que se entienda. Si estrecháis la mano, hacedlo con fuerza, mirando a los ojos, dejando una huella. Prestad vuestra vida, regaladla entera, que a nadie le falte ni una gota de ella. Cantad, que cantando la vida es más bella, y jamás os hablo desde donde nazca el último soplo de vida que tenga, jamás una huida, por muchos que sean. Muchas gracias y feliz año de la armonía para todos ustedes.